Bienvenidos a Military Tech News. Leopard 2. Los rusos deberían tener mucho cuidado con ellos. Uno de los generales dijo una vez que los tanques son las locomotoras de la historia, parafraseando la famosa expresión de Karl Marx. La revolución es la locomotora de la historia, y sabes que el general tenía razón. Mirando la historia, entenderías claramente que fueron las guerras su principal fuerza motriz y desde el siglo XX, los tanques determinaron al ganador de la guerra. La guerra actual ruso-ucraniana se confirma una vez más. Ahora el mundo está congelado, esperando una contraofensiva ucraniana que muchos expertos dicen que determinará al ganador de esta guerra. Ucrania, que perdió muchos de sus tanques soviéticos durante este conflicto que heredó después del colapso de la Unión Soviética, ha logrado restaurar en gran medida su puño de tanque, gracias a la ayuda occidental, y va a noquear al ejército ruso. Los dos tanques Leopard son el núcleo de eso. ¿Estarán a la altura de las expectativas? Después de todo, hay mucho en juego. No solo el destino de Ucrania dependerá del éxito de este contraataque, sino que determinará en gran medida el resultado de la lucha del oeste global, liderado por los Estados Unidos, y el este global, liderado por China. Muchos leopardos ya están en Ucrania. Ha habido más claridad sobre estos tanques. Entonces, ¿pueden los leopardos prevalecer sobre los rusos en Ucrania o no? Para responder a esta pregunta, se deben considerar tres factores determinantes. El primero son las características técnicas de los tanques, especialmente su resistencia a los factores de ataque. El segundo es la cantidad de tanques, no importa lo que digan. Es axiomático que Napoleón dijo que Dios siempre está del lado de los grandes batallones. Y el tercero, el entrenamiento del personal de servicio, su gente, no las máquinas que estaban en guerra. Comencemos en orden. A partir de las características técnicas, el Leopardo es un tanque notable y se clasifica constantemente entre los tres primeros de los mejores tanques de la OTAN. Pero esto es cierto si estamos hablando de las modificaciones del Leopardo 2 a 5, y por encima de sus principales ventajas, es una buena protección de armadura. La proyección frontal de la torreta tiene el equivalente de 820 a 865 milímetros de acero homogéneo, contra aletas perforantes de subcalibre, proyectiles rusos de 125 milímetros. La proyección lateral de la torreta o el equivalente de 690 milímetros de acero homogéneo. Dicha protección resistiría al impacto de un proyectil a distancia de hasta 1500 metros, pero esto es solo con la condición de que sea un proyectil ruso con punta de tungsteno, que solo sus tanques T-90 están armados con los D-72, mucho más producidos en masa, que no tienen tal munición y sus proyectiles también pueden golpear al Leopardo desde una distancia de no más de 1000 metros y las características contra misiles antitanque en general son impresionantes. El equivalente a 1700 milímetros de blindaje homogéneo en la proyección frontal de la torreta y 1475 milímetros en estas proyecciones laterales, la proyección frontal del casco tiene el equivalente a 1279 milímetros. Déjame recordarte que el sistema de misiles antitanque ruso más poderoso, el Kornet, tiene una penetración de armadura de 1400 milímetros. Es decir, el Leopardo es prácticamente invulnerable a él. El Leopardo 2, a partir de la modificación A6, tiene un excelente cañón de 120 milímetros, de calibre 55, que dispara proyectiles perforantes tipo 2 que no tienen núcleo de tungsteno o uranio, pero es capaz de producir una explosión cuando es penetrado, elevando la temperatura. La precisión es alta. Este tipo afecta a cualquier tanque ruso, excepto al T-14 Armada, en la mayoría de los rangos de combate táctico, y es muy probable que resulte en una detonación de la munición. Además, se ha introducido el sistema de protección más activo con sensores láser e infrarrojos en todos los misiles del tanque, después de lo cual se interrumpe la guía del operador y pierde sus núcleos. En todo este esplendor, hay una desventaja muy significativa. Ucrania tiene muy pocos tanques de modificación A5 y por encima de Alemania ha entregado 18 Leopardos y 2 tanques A6. Hubo información en la prensa de que en realidad no se suministraron 18, sino 50 tanques de este tipo. Además, Berlín aprobó la entrega de 178. Los tanques Leopard 1 a 5, para evitar las reservas de la industria de defensa, se suministrarán en particular junto con Dinamarca y los Países Bajos. En total, la parte alemana planea enviar más de 100 tanques a Ucrania para el primer o segundo trimestre de 2024. Estos otros 2 tanques Leopard, ya entregados por Polonia y que serán entregados por España, Dinamarca, los Países Bajos, Finlandia y Noruega, son modificaciones obsoletas del A4 que no tienen protección dinámica. Tienen un cañón de calibre 40 de estilo antiguo, con una alta dispersión durante el disparo y sin sistema de protección activo más.
Apareció un video en internet en el que el ejército ucraniano está instalando el sistema de protección dinámica de contacto de la era soviética en tales tanques. Dicha protección protegerá al tanque contra viejos misiles antitanque y granadas tipo Metis M-SAM RPG-7 y RPG-25, pero las cornetas y los crisantemos rusos no podrán penetrar dicha protección. El rango máximo en el que el Leopardo 2A4 puede golpear a los tanques rusos también está aumentando. Ahora los T-72 y T-80 pueden golpear al Leopardo desde una distancia de 1500 metros y los T-90 desde 2000 metros. Cierto, el A4 tiene una ventaja sobre las modificaciones posteriores. El tanque pesa alrededor de 57 toneladas, por ejemplo, el A5 tiene casi 60 toneladas. El A6 tiene 62 toneladas y la potencia del motor es la misma de 1500 caballos de fuerza. En las condiciones de Ucrania, el suelo no está lo suficientemente seco y los tanques pesados simplemente pueden atascarse en el barro o perder movilidad significativamente. En este caso, se han convertido en presa fácil para la artillería rusa. Resumamos los resultados intermedios sobre las características técnicas y el número de Leopardos 2. En Ucrania, su número exacto que estará en el ejército ucraniano en el momento de la ofensiva, por supuesto, está clasificado. Las tareas de la agencia de noticias rusas informaron que a principios de abril, Ucrania había recibido 57 de los 293 tanques occidentales, prometidos públicamente por sus socios occidentales. De estos 18 eran modificaciones A6 y el resto fueron A4S. Seamos optimistas y calculemos que para la ofensiva que debería tener lugar a fines de abril o principios de mayo, el ejército ucraniano tendrá el doble de tanques occidentales IE-114. Pero esto es catastróficamente insuficiente. Recuerden que el comandante en jefe ucraniano Valery Solasiny pidió 300 tanques en diciembre de 2022, pero desde entonces se han destruido decenas más de tanques ucranianos cerca de Bakhmut. En otras áreas de la guerra ruso-ucraniana, por supuesto, los más de 100 Leopardos 2, algunos de los cuales son modificaciones A6, es una fuerza impresionante, pero claramente no es suficiente para romper las profundas defensas Ekelon de los rusos, que han cavado decenas de kilómetros de trincheras antitanque y minaron cientos de kilómetros cuadrados y las salpicaron con volardos de hormigón Dragon T, que no permiten el paso de un tanque. Tampoco olvidemos que los tanques ucranianos pueden ser alcanzados por cañones de artillería graduados y lanzacohetes múltiples Tornado y aviación. También se debe tener en cuenta que en caso de daños graves, los Leopardo 2 no se repararán de inmediato. Se habrán enviado a Polonia, es decir, ya no podrán continuar participando en la contraofensiva. Otro factor que no beneficiará a los ucranianos es la calificación de las tripulaciones de los tanques. En 1 o 2 meses es simplemente imposible dominar a la perfección un equipo tan complejo como un tanque occidental moderno, que está lleno de electrónica y difiere mucho en el diseño de los tanques soviéticos y rusos que los ucranianos están acostumbrados. En la 10ª Brigada de Blindados Polacos, en Swedishau, es una prueba vívida de este tanque Leopardo 2A4 conducido por una tripulación ucraniana. Como resultado, la torreta del segundo tanque fue arrancada. Afortunadamente, nadie resultó herido. Pero no queremos terminar este video con una nota alegre. Recordemos cuán catastrófica se veía la situación el verano pasado. Las tropas ucranianas dejaron licencias y las tropas rusas controlaban gran parte de los territorios de las regiones de Kharkiv-Kherson y Zaporizhzhia. Pero la región de Kharkiv ya ha sido prácticamente liberada. Kherson ha sido liberada y las tropas rusas han sido expulsadas a la orilla derecha del río Dnepro. Sí, los Leopardos no son suficientes, pero también hay otros tanques Challenger inglés y AMX-10RC francés, sus vehículos blindados de transporte de personal M113 y vehículos de combate de infantería Bradley y Martyr. Hay unidades de artillería autopropulsada Paladin Kaiser, Cangrejo y PSH-2000. Y lo que es más importante, el ejército ucraniano tiene un espíritu de lucha y una fuerte determinación para reclamar sus territorios y expulsar a los invasores de su tierra. Así que estamos seguros de que todo estará bien para los ucranianos. Después de todo, si disfrutaste el video, danos un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a nuestro canal. Habrá muchas más historias interesantes sobre armas modernas extranjeras. Por eso, no se pierdan la próxima aventura en Military Tech News. ¡Hasta la próxima!